es la que hay, corillo? Este es un episodio más de Hablando Claro y hoy nos encontramos con José Rivera Santana. Él nos viene a hablar un poco de él y de nuestra situación con la Junta de Control Fiscal. José, ¿a qué usted se dedica actualmente? Bueno, yo soy planificador, graduado de la Universidad de Puerto Rico. En el pasado he sido profesor en la División de Educación Continua de Recinto Río Piedra, de la Universidad Metropolitana, y he dirigido áreas de planificación de distintas agencias del gobierno, como la Compañía de Turismo, y hasta hace poco fui el director de planificación del municipio. Y bueno, y ahora soy uno de los portavoces de la concentración puertorriqueña contra la Junta de Control Fiscal. Contra la Junta de Control Fiscal. ¿Por qué se mueve en contra de esta Junta? Y ¿qué pros o contras podría tener ella? Bueno, la Junta de Control Fiscal es una imposición del Congreso de Estados Unidos que básicamente se establece el Congreso haciendo el uso de la cláusula territorial de la Constitución de Estados Unidos, que es el famoso artículo 4, sección 3, que dispone que es el Congreso el que tiene el poder sobre los territorios y las propiedades de Estados Unidos. Para efecto del Congreso, nosotros somos una propiedad, somos un real estate, para ponerlo en algún término de común entendimiento. No somos un país, no somos una nación, no somos un pueblo. Y por virtud de esta cláusula territorial, el Congreso ha dispuesto que se establece y se impone esta Junta de Control Fiscal. Y esta Junta de Control Fiscal tiene todo el poder para aprobar el presupuesto y los planes fiscales del gobierno de Puerto Rico, que en la práctica son los instrumentos de planificación más importantes que tiene un país, porque es donde se determinan las prioridades en la realidad. La legislatura de Puerto Rico puede aprobar una ley estableciendo, por ejemplo, que la prioridad en política pública va a ser la seguridad, pero si eso no se traduce en el presupuesto y en los planes fiscales, pues realmente es una prioridad que en cuanto a política pública no va a ser ejecutada, no va a tener los recursos materiales y económicos para poderla poner en efecto. Y esta Junta entonces es la que tiene ese poder. Está compuesta por 7 personas que no las elegimos, puertorriqueños y puertorriqueñas, a pesar que va a determinar y va a tener el poder de decidir cosas tan importantes como, por ejemplo, el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico. Estas 7 personas fueron impuestas por el presidente de Estados Unidos. La mayoría es republicana, así que tienen una visión sobre la economía, sobre las políticas públicas, sobre cómo se debe organizar la sociedad desde la perspectiva y la filosofía de los republicanos. Y los puertorriqueños no tenemos injerencia de ninguna clase dentro de la Junta. El gobernador tiene voz, pero no tiene voto en esa Junta. Estas 7 personas tienen un periodo de nombramiento de hasta 3 años, solamente las puede remover el presidente de Estados Unidos. Tienen inmunidad en el desempeño de sus funciones, es decir, que si nosotros entendiéramos que alguno de sus miembros está actuando indebidamente, no podemos ir contra ellos. Pero además la pagamos nosotros. El Congreso impuso que todos los gastos de la Junta de Control Fiscal sean sufragados del presupuesto del gobierno de Puerto Rico, que ellos mismos reconocen que es un presupuesto deficitario, y por eso es que impone la Junta de Control Fiscal. Se estima que puede costarnos a nosotros sobre 370 millones de dólares. Y esta Junta ya ha dispuesto lo que va a hacer. No solo está contenido en la llamada ley promesa, donde se le otorgan todas las prerrogativas y los poderes que esta Junta tiene, sino que en la carta que la Junta le envía el 18 de enero al presente gobernador estableció los 5 criterios principales que debe tener el plan de ajuste fiscal que va a someter el gobernador Ricardo Rosselló. Y como se ha discutido públicamente, esos 5 criterios básicamente se resumen en lo siguiente: el gobierno tiene que reducir su tamaño en cerca de 3.000 millones de dólares en 2 años, de aquí al 2019. Eso es prácticamente imposible si no es a costa de desmantelar buena parte del gobierno como la conocemos hoy, los servicios públicos, agencias que tienen servicios esenciales al país. Implica también, por virtud de lo que establece esa carta, que se reduzca en 30% la nómina del gobierno. Eso es el despido aproximadamente de sobre 50.000 empleados públicos. Y es importante destacar lo siguiente: el multiplicador que establece la propia Junta de Planificación de Puerto Rico en cuanto al despido de empleo indica que por cada despido de un empleado en el sector público se pierden 2 empleos en el sector privado, porque se reduce el gasto. Así que ese empleado público que fue despedido no tiene ingresos, por tanto no compra la cafetería, no deja la ropa en el laundry, no paga el puesto de gasolina, o echa gasolina y no compra las medallas o los refrescos, o compra las medallas y no echa gasolina, deja de entrar a la panadería, o sea, reduce su gasto. Entonces, eso tiene unas implicaciones económicas que lleva a que entonces
en el sector privado también se pierdan empleos. Esto lo que quiere decir es que si se despiden sobre 50.000 empleados públicos, en el sector privado se van a perder cerca de 100.000 empleos. Entonces, ¿qué uno puede anticipar con esto? Porque va a continuar la crisis económica en espiral en términos negativos, por tanto va a haber menos ingresos, menos recaudos, entonces menos dinero para atender las necesidades públicas e incluso para atender el pago de la deuda. También en esa carta se establece que hay que quitarle 300 millones a la Universidad de Puerto Rico. Y eso quería hablar, esa reducción de presupuesto a la UPR. Es significativa, estamos hablando de un porciento altísimo del presupuesto de la universidad que proviene del Fondo General, estamos hablando de sobre casi el 30% del PQD, más del 30%. Le quería comentar, uno de los compañeros en una pasada asamblea que tuvimos aquí en la UPR Calle, comentó que cerrando todos los recintos y solamente dejando abiertos los recintos grandes de Ciencias Médicas, Río Piedra y Mayagüez, solamente se reducirían 250 millones. Todavía faltarían 50 millones que ¿de dónde los sacarían? Así mismo, y obviamente lo que van a proponer, como ya está propuesto, es aumentar el costo de la matrícula. Lo dice la propia carta de la Junta. Y eliminar exenciones. Pero en el fondo lo que eso va a implicar es que se desmantele el sistema universitario público como lo conocemos hoy. Lo cual sería un gran contrasentido con lo que debe ser nuestra visión para el desarrollo económico del país. Y voy a dar el siguiente ejemplo que es importantísimo, porque muchas veces se compara a Puerto Rico. Pues bueno, en la crisis económica que hubo en el 2008, que hubo una recesión a nivel mundial, países como Singapur, que entraron también en recesión, hicieron lo siguiente: en lugar de cerrar universidades, crearon 2 universidades nuevas. O sea, aumentaron e invirtieron en el conocimiento, en preparar sus recursos humanos, en profundizar la capacidad intelectual del país, pero en términos institucionales, en lugar de restarle. ¿Sí que usted cree que no podría ser una solución? Sin duda alguna, porque el problema principal de la deuda de Puerto Rico no es la deuda en sí misma, es el problema de la ausencia de desarrollo económico. Y aquí voy a dar también otro ejemplo. La deuda de Puerto Rico es en términos proporcionales y en términos absolutos más baja que la de muchos países. La de Singapur es más alta en términos proporcionales y en términos absolutos. La de Estados Unidos, obviamente, pero muchísimo más alta en términos proporcionales y en términos absolutos. La de Costa Rica es más alta en términos proporcionales que la de Puerto Rico. Pero no es un problema, ¿por qué? Porque hay crecimiento económico, hay desarrollo económico. Entonces, el problema de Puerto Rico es que tenemos una economía que está en contracción. Por tanto, una economía en contracción no va a tener dinero no para pagar la deuda actual, ni siquiera la deuda futura. Así que el problema es el desarrollo económico, y en eso es donde el Congreso no actuó. Y la ley promesa hizo mutis. No hay ninguna medida de desarrollo económico en esa ley que impuso el Congreso de Estados Unidos, y a lo más lejos que llegó fue a crear un grupo de trabajo que ya rindió su informe el 30 de diciembre y que no rindió nada, porque no incluyó ninguna de las medidas importantes que podían tener una incidencia sustancial en la posibilidad del desarrollo económico de Puerto Rico. Entonces, cuando uno mira ese panorama, uno tiene que concluir que la actuación de la Junta no tiene otro propósito que pagarle a los acreedores y a los bonistas. No tiene nada que ver con el desarrollo económico de Puerto Rico. Y lo que va a traer como consecuencia entonces va a ser una profundización de la crisis económica, y entonces de la crisis humanitaria que se ha dado tanto, ahí sí la vamos a tener gráficamente y de forma extendida en todo el país. Tengo aquí que la Junta de Control Fiscal puede recibir regalos, donativos y legados según la sección 104. Asimismo, la ley establece que la Junta puede recibir donativos, regalos y legados, lo cual se presta para la presión y la corrupción. La presión y la corrupción, ya hubiera querido algunos de los notorios corruptos en este país que han salido a la luz pública que existiera esa ley, porque no hubieran sido acusados, porque eso fue lo que hicieron. Fue ejercer presión indebida a través de donativos, que eran donativos algunos en cash y otros in kind, en especie, como dicen. Pues la ley promesa le permite a la Junta recibir donativos. De hecho, la ley dice que si reciben donativos en efectivo tienen que crear una cuenta. Así que hasta donativos en efectivo puede recibir la Junta de Control Fiscal. Y lo de los donativos es algo que nosotros sabemos que se utiliza no solo en Puerto Rico, sino en todas partes del mundo con un propósito ulterior, que es el propósito de conseguir privilegios para aquellos sectores que tienen la capacidad económica de hacer sus donativos, porque la mayoría de los puertorriqueños no tenemos esa capacidad, solo hacer las personas y los sectores que tienen muchos recursos económicos, que tienen edificios y le pueden donar un edificio a la Junta para establecer sus oficinas. Así
Así que es una cosa muy perversa esa disposición que tiene la ley. La Junta estaría 5 años en funcionamiento. Así mismo, porque la ley establece que la Junta dejaría o consideraría dejar de funcionar una vez se haya logrado 4 presupuestos consecutivos balanceados. Y tiene que ser consecutivo, no puede ser que hay 2 presupuestos balanceados y el tercero no. Bueno, si el tercero no es balanceado, pues empieza de nuevo la secuencia hasta que se logre 4 presupuestos balanceados de forma consecutiva. Así que por lo menos 5 años. Por lo menos 5 años. Los que hemos analizado esto pensamos a la luz de lo que es la realidad de la economía de Puerto Rico, que van a ser mucho más de 5 años. Pero eso si dejamos fuera la movilización social y política que tenemos que hacer los puertorriqueños y puertorriqueñas para frenar este ente federal que a todas luces no va en los intereses del país. Nosotros no podemos darnos el lujo de que esta Junta esté 10 años determinando lo que va a ocurrir en Puerto Rico, porque nos vamos a quedar sin país. De hecho, algunos ya han planteado, personas economistas y profesionales incluso, que han venido desde afuera, como fue un economista muy famoso, Guzmán, que estuvo hace par de semanas en Puerto Rico, un experto en deuda internacional, y cuando leyó la carta de la Junta del 18 de enero, hizo la siguiente aseveración: esa carta, si se acepta y se implanta lo que contiene, deja al país en la total pobreza, y un país pobre no puede haber. Hablemos de la juventud. La Junta de Control Fiscal quiere implantar que a los jóvenes menores de 35 años cobren $4.25 la hora durante 4 años. Sí, la ley establece que la Junta tiene el poder de plantearle al gobierno que tome una medida para que reduzca el salario mínimo de los jóvenes menores de 25 años a $4.25 la hora por los primeros 5 años. Es interesante, y hago la nota al cárcel, en los borradores anteriores que se consideró en el Congreso, primero no aparecía esa disposición, luego aparecía, pero solamente por los primeros 3 meses, por 90 días. En la versión final se aprueba que sea por 5 años. Así que lo que ha habido en lo que es el proceso y en la evolución de lo que finalmente aprobó el Congreso con la ley promesa, son borradores y proyectos que cada uno era peor que el anterior. Fueron como 4 borradores. 4 borradores. Y cada uno peor que el anterior. Así mismo. Cada vez que sometía uno era peor que el anterior en cuanto a lo que implicaba para el país. Otra de las implicaciones era reducir 1.000 millones en tarjetas de salud. Eso es lo que plantea esa carta del 18 de enero de la Junta, que el gobierno tiene que eliminar 1.000 millones que ahora son utilizados para el plan de salud del gobierno, que es la famosa tarjeta de salud. Bueno, eso implica que cerca de 800.000 personas se quedarían sin la tarjeta de salud. Si no se cuenta con esos 1.000 millones. La Junta le está diciendo al gobierno: elimina esos 1.000 millones. Y le está diciendo entonces en la práctica al país que van a haber 800.000 personas que van a recargar los servicios médicos a los que tengan acceso, porque no van a tener tarjeta de salud, pero van a tener necesidades de salud, porque esa es una realidad social y humana. ¿Y qué soluciones tendríamos contra la Junta? Bueno, lo que uno concluye inmediatamente lee la carta de la Junta del 18 de enero, la carta que luego le envían nuevamente al gobierno de Puerto Rico, reaccionando a la respuesta del gobierno de Puerto Rico a la carta del 18 de enero, y lo que fue la reunión de la Junta el pasado 28 de enero en el Conquistador, es que los propios datos y la propia información que la Junta presenta públicamente lo que indican es que la deuda no se puede pagar. Porque fíjate que en la carta del 18 de enero la Junta dice: el gobierno de Puerto Rico tiene que reducir en 3.000 millones su tamaño y tiene que aumentar los ingresos en 1.500 millones, lo cual implica más impuestos, retasar la propiedad, reducir las pensiones en 10%, que es el doble de lo que la Junta de Control Fiscal redujo en Detroit, por ejemplo. Así que si después de ese brutal impacto de casi de 4.500 millones en el gobierno de Puerto Rico, solamente reconoce la Junta, van a sobrar 800 millones para pagar a los acreedores, pues la deuda no se puede pagar.